La Biblia ha sido el libro más leído, estudiado e interpretado a lo largo de los siglos. Es considerada por millones de personas como la palabra divina de Dios, la base de la moralidad, las enseñanzas religiosas y, en muchos casos, el guía espiritual para la vida diaria. Sin embargo, una pregunta crucial persiste: ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Existen diferentes versiones de la Biblia? Y si es así, ¿cómo afectan estas versiones a nuestras creencias y entendimiento de los textos sagrados? ¿Está la respuesta a esta pregunta en los libros que se incluyen en cada versión o en la forma en que se interpretan? La realidad es que no existe una única Biblia verdadera. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones religiosas han adoptado diferentes versiones y traducciones del texto bíblico. A pesar de que todas las versiones de la Biblia tienen un objetivo común: transmitirse la palabra de Dios, las diferencias entre ellas son significativas. Este video está destinado a explorar las diferencias clave entre las versiones más populares de la Biblia, la protestante, la católica y la judía, para tratar de entender mejor qué significa tener una Biblia verdadera y cómo estas diferencias nos afectan hoy en día. En primer lugar, hablemos de las tres versiones principales de la Biblia: la protestante, la católica y la judía. Cada una tiene su propia historia, sus propios textos y tradiciones, y sus propios criterios para definir qué libros son parte de la Escritura Sagrada. La Biblia protestante. La Biblia protestante es la versión de la Biblia más comúnmente utilizada en muchas iglesias evangélicas y protestantes en todo el mundo. Su canon, o lista de libros sagrados, contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia, la Biblia protestante ha sido una parte fundamental de la fe cristiana, y su contenido se basa en las traducciones realizadas de los textos originales en hebreo, arameo y griego. El proceso que llevó a la formación de la Biblia protestante tiene sus raíces en la Reforma protestante del siglo XVI. Durante este periodo, figuras clave como Martín Lutero cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica y promovieron una revisión del canon bíblico. Lutero argumentó que varios de los libros incluidos en la Biblia católica no debían ser considerados como sagrados, porque no habían sido aceptados como parte del canon hebreo original. Como resultado, varios libros, conocidos como los deuterocanónicos, que incluyen libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y 1 y 2 Macabeos, fueron excluidos de la Biblia protestante. Los protestantes también adoptaron una mayor énfasis en las escrituras originales, buscando una mayor fidelidad a los textos en hebreo y griego en lugar de las versiones latinas. Este énfasis en las lenguas originales llevó a traducciones como la Biblia de Lutero en alemán y la famosa King James en inglés, que se convirtieron en fundamentales para las iglesias protestantes. El canon protestante, de 66 libros, incluye solo aquellos textos que fueron aceptados por la tradición protestante. Los libros excluidos de esta versión se consideran apócrifos o no inspirados, lo que significa que no se consideran como autoridad divina en la enseñanza y la doctrina de las iglesias protestantes. De esta manera, las diferencias entre la Biblia protestante y la católica son claras. Una Biblia con 66 libros frente a una Biblia con 73, excluyendo los textos que la Iglesia Católica considera como deuterocanónicos. La Biblia católica. Por otro lado, la Biblia católica tiene un canon de 73 libros, que incluye los 66 libros de la Biblia protestante, más los 7 libros adicionales que los protestantes excluyen, y que se conocen como los libros deuterocanónicos.
Estos libros adicionales fueron reconocidos por la Iglesia Católica como parte de la Escritura Sagrada durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, después de la Reforma Protestante. Los libros deuterocanónicos incluyen Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y 1 y 2 Macabeos, entre otros. La Iglesia Católica, al igual que otras tradiciones cristianas, considera la Biblia como un texto divinamente inspirado y la mantiene como una guía completa para la vida cristiana. Sin embargo, a diferencia de la tradición protestante, los católicos no solo se basan en las Escrituras, sino también en la tradición de la Iglesia. Esto significa que las enseñanzas del Papa y los concilios ecuménicos, así como la interpretación oficial de la Iglesia sobre las Escrituras, son parte del entendimiento católico de la verdad divina. Los católicos también creen en la infalibilidad de la interpretación de las Escrituras que se realiza dentro de la Iglesia. La Biblia católica incluye las versiones latinas de las Escrituras, especialmente la Vulgata, que fue la traducción oficial de la Biblia en la Iglesia católica durante siglos. Esta traducción fue realizada por San Jerónimo en el siglo IV y ha tenido una enorme influencia en la formación de la doctrina católica. La Biblia judía, Tanaj. A diferencia de las versiones cristianas, la Biblia judía no incluye el Nuevo Testamento. Para los judíos, el texto sagrado es el Tanaj, una recopilación de 24 libros que corresponden al Antiguo Testamento cristiano, aunque organizados de manera diferente. El Tanaj se compone de 3 partes principales: la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos. El Tanaj es la base de la fe y la práctica judía, y se considera la revelación divina a través de Moisés y los profetas. Para los judíos, el Nuevo Testamento, con su enseñanza sobre Jesús como el Mesías y la base del cristianismo, no es parte de su tradición religiosa. Por lo tanto, la visión judía de las Escrituras es estrictamente monoteísta y no incluye la figura de Jesús ni la doctrina cristiana de la Trinidad. El Tanaj se ha transmitido a lo largo de los siglos en su forma hebrea original, y la interpretación de estos textos está influenciada por la tradición rabínica. A diferencia de los cristianos, los judíos no ven la Biblia como una serie de libros que apuntan a la venida de un Salvador, sino como una ley que regula la vida y la moralidad de su pueblo. Esta diferencia es fundamental para entender las distintas versiones de la Biblia y cómo se interpretan en cada tradición religiosa. Las traducciones de la Biblia, la Septuaginta, la Vulgata y más. Las traducciones de la Biblia también desempeñan un papel importante en las diferencias entre las versiones de la Biblia. Durante los primeros siglos del cristianismo, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, lo que dio origen a la versión conocida como la Septuaginta. Esta traducción fue muy influyente en el mundo helenístico y en las primeras comunidades cristianas, ya que la mayoría de los primeros cristianos hablaban griego. La Septuaginta incluye varios de los libros que los protestantes más tarde rechazarían, pero que son aceptados tanto por los católicos como por los ortodoxos. Más tarde, en el siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, creando lo que se conoce como la Vulgata. La Vulgata se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante siglos y sigue siendo una de las traducciones más influyentes. La Vulgata fue crucial para la difusión de la doctrina católica, ya que durante la Edad Media, el latín era la lengua universal de la Iglesia. En inglés, una de las traducciones más conocidas es la King James Version, KJV, que fue publicada por primera vez en 1611 y es una de las traducciones más influyentes y utilizadas en las iglesias protestantes. La KJV es famosa por su estilo literario y su fidelidad a los textos originales en griego y hebreo. Sin embargo,
A lo largo de los años, los estudios bíblicos y las nuevas investigaciones han llevado a la creación de otras traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, NBI, y la Nueva Traducción Viviente, NTV, que buscan presentar las Escrituras de manera más accesible y comprensible para los lectores actuales. ¿Por qué existen diferencias? Entonces, ¿por qué existen estas diferencias en las versiones de la Biblia? En muchos casos, las diferencias son el resultado de la historia y la interpretación. Durante siglos, la interpretación de las Escrituras estuvo en manos de los líderes religiosos, y las decisiones sobre qué libros eran parte del canon bíblico no fueron tomadas de manera uniforme. Los concilios ecuménicos, los líderes de la Iglesia y los estudiosos de la Biblia influyeron en las decisiones sobre qué libros serían considerados canónicos y qué versiones serían aceptadas como auténticas. Además, las diferencias en la lengua y la traducción también han jugado un papel importante. Al traducir textos sagrados de un idioma a otro, inevitablemente se producen variaciones en el significado, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones de las mismas palabras. Las diferencias de interpretación entre las diversas tradiciones religiosas han resultado en las versiones de la Biblia que conocemos hoy. Impacto de las diferencias en la fe y la enseñanza. Las diferencias entre las versiones de la Biblia no son solo una cuestión académica. También tienen un impacto directo en la vida de los creyentes. Cada versión de la Biblia lleva consigo una serie de interpretaciones doctrinales que afectan la fe, las prácticas religiosas y la moralidad de sus seguidores. Por ejemplo, la ausencia de los libros deuterocanónicos en la Biblia protestante afecta la manera en que se comprenden ciertos aspectos de la enseñanza cristiana, como la intercesión de los santos o el purgatorio. De manera similar, las diferencias en la interpretación de textos clave, como la creación del mundo o la salvación, tienen un impacto significativo en la teología de cada tradición. En definitiva, cada versión de la Biblia responde a diferentes tradiciones teológicas y culturales, lo que resalta cómo el contexto histórico y religioso puede dar forma a nuestra comprensión de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la Biblia verdadera? En realidad, no hay una única respuesta, ya que cada tradición religiosa tiene su propia interpretación y comprensión de las Escrituras. La Biblia, en sus diferentes versiones, sigue siendo una guía fundamental para la vida y la fe de millones de personas en todo el mundo. Lo importante no es qué versión de la Biblia es la más verdadera, sino cómo usamos esos textos para acercarnos a la verdad espiritual, crecer en nuestra fe y vivir una vida conforme a los principios divinos que nos enseñan. Ahora que has aprendido las diferencias clave entre las versiones de la Biblia, ¿qué piensas sobre cuál es la más cercana a la verdad? ¿Tienes alguna opinión sobre los libros que deben formar parte del canon? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like al video si te ha resultado interesante. Además, suscríbete al canal para seguir explorando más temas fascinantes sobre la Biblia y la fe.